Buenos días, mi nombre es Eduardo Toledo Solís. En representación del equipo nombraré a continuación lo siguiente. Nombre de la escuela, Valentín Gómez Farías. Materia, Historia. Grado, primero, Grupo A. Tema, EZLN. Integrantes del equipo, Eduardo Toledo Solís, Sergio Antonio Salomón del Carpio, Jesús Sierra Camacho, Rogelio Gamboa Martínez, Gabriel López Valencia. Profesor, Cintia Luz Cruz Contreras. Introducción. El EZLN es una organización política militar de Chiapas. Se levantó con armas contra el gobierno federal el 1 de enero de 1994 en San Cristóbal de las Casas y también en otras poblaciones chiapanecas. Características principales del movimiento zapatista: la defensa de derechos colectivos e individuales que han sido negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos, la construcción de un nuevo modelo de nación que incluya la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política, la defensa de derechos colectivos e individuales que han sido negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos, la construcción de un nuevo modelo de nación que incluya a la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política. Inicio del movimiento zapatista: la defensa de derechos colectivos e individuales que han sido negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos, la construcción de un nuevo modelo de nación que incluye la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política. En la madrugada del 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, lanzó una declaración de guerra contra el Estado mexicano y tomó por las armas 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. Fin del movimiento zapatista. En Bruselas, los jefes de Estado y de gobierno de la OTAN acuerdan la creación de la Asociación para la Paz, que integra a los países del Expacto de Varsovia, haciendo así el fin del movimiento zapatista del 1 de enero de 1994 al 12 de enero de 1994. Un gran número de personas al mando son indígenas, y al menos desde 1993 el aparato militar ha estado subordinado a un consejo de delegados de las comunidades zapatistas, denominado Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Las comunidades indígenas y el EZLN colaboraban para salvaguardar la clandestinidad de los insurgentes, reclutar nuevos combatientes, garantizar bastimentos para sostener a los guerrilleros, participar en movilizaciones de protesta y realizar trabajos colectivos, infraestructura y servicios comunitarios. Estas funciones estrechaban los lazos de solidaridad comunitarios, incrementando la integración social y afianzando una identidad zapatista. El EZLN se levantó en armas el 1 de enero de 1994, el día que entregó en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, exigiendo la reivindicación de propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización del Estado de Chiapas como en el resto del país. Sin embargo, la reacción del gobierno federal fue el envío de tropas a Chiapas para sofocar la rebelión. Se llegó a manejar la cifra de 70,000 efectivos del ejército mexicano. La sociedad civil se movió para detener el enfrentamiento y a los 12 días del conflicto armado, el gobierno federal declaró de manera unilateral alto al fuego. Posteriormente, el 16 de febrero, iniciaron las primeras conversaciones entre el EZLN y el gobierno federal, que terminaron con la firma en 1996 de los Acuerdos de San Andrés sobre el derecho y cultura indígena. En la fecha en la que el gobierno federal, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, se disponía a celebrar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
En la madrugada del 1 de enero de 1994, los insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, bajo el liderazgo del subcomandante Marcos, tomaron por las armas 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. La reacción del gobierno federal fue el envío de tropas a Chiapas para sofocar la rebelión. Las movilizaciones de la sociedad civil detuvieron los ataques y a los 12 días de conflicto armado, el gobierno federal declaró de manera unilateral alto el fuego. Para finales de 1994, como resultado de la campaña denominada Paz con Justicia y Dignidad para los Pueblos Indígenas como primer paso para generar el diálogo, el proceso de las mesas de diálogos de San Andrés se inició con la revisión de las causas de origen al levantamiento armado en Chiapas y se establecieron mesas de trabajo. En la primera se abordaría con base a la Agenda Derecho y Cultura Indígena, que comprometían al Estado a reconocer a los pueblos indígenas constitucionalmente y que estos gozaran de autonomía. Los diálogos también dieron pie a la fundación del Congreso Nacional Indígena, CNI. El EZLN se levantó en armas el 1 de enero de 1994. La mirada nacional se volvió hacia los integrantes pobres, los más olvidados, discriminados por su color, su lenguaje, su vestimenta. Se rebelaron con las armas en mano. La sociedad civil se movilizó para detener el enfrentamiento y a los 12 días del conflicto armado, el gobierno federal declaró de manera unilateral alto al fuego. El 16 de enero iniciaron las primeras conversaciones entre el EZLN y el gobierno federal. Terminó con la firma en 1996 de los acuerdos de San Andrés sobre el derecho de la cultura indígena.